Bien, buenas. Vamos a continuar hoy con el tema cohete, con el que habíamos finalizado la clase pasada. Habíamos visto que esta ecuación era importante porque nos instruía básicamente en el tratamiento de sistemas de masa variable. Cuando tenemos un sistema que, tal como lo definimos, está todo el tiempo cambiando su masa, obviamente que la dependencia del momento lineal en el tiempo va más allá del simplemente m por a. ¿Tá? Tuvimos que hacer un balance infinitesimal y ya el cohete en marcha, un instante antes de expulsar un determinado paquete de combustible. Y bueno, ¿qué era lo que ocurría? Expulsado ese paquete de combustible en el incremento en su velocidad. Eso de alguna manera se resumió en esta ecuación, que tal como la habíamos presentado, tiene tres términos. El usual, el primero que nada, es la masa en función del tiempo, el m. La aceleración de v de t igual a f. ¿Tá? Este término y este término es la segunda ley de Newton, tal como estamos acostumbrados a ver. El hecho de justamente tener un sistema de masa cambiante hace que aparezca un término adicional denominado empuje, que depende básicamente de la velocidad a la cual esos paquetes de gases se expulsan a una velocidad relativa a u respecto al cohete. Tal como la derivamos, no es que la velocidad que aparezca allí tiene que ser necesariamente referida al cohete. Nosotros lo expresamos como correspondía mediante un marco de referencia inercial, que era donde podíamos asegurar el cumplimiento de la segunda ley de Newton como tal. Y bueno, incorporando esa información de esa forma, aparece así en la ecuación. ¿Tá? Así que este es el resultado final. Aparece un término empuje en el que se explicita la velocidad de los gases respecto al cohete y la tasa, ¿no?, en masa por unidad de tiempo que se están justamente expulsando esos gases. Así que bueno, eso es lo que de alguna manera va a dar lugar al fenómeno de prepulsión del cohete. Después vamos a ver otros ejemplos que son análogos, parecidos, no iguales. La moto de agua es uno de los ejercicios del práctico que van a tener que ver en los videos. Y bueno, vamos a ver ahora cómo esto se aplica para un caso concreto. ¿Tá? Así que el sistema de masa variable tiene su propio tratamiento. Tan así es que, bueno, en el resumen de fórmula, lo vimos la vez pasada, la ecuación como tal aparece. Es decir que no hay que derivarla todas las veces, simplemente van a tener que aplicarla cuando corresponda. ¿Tá? Así que ítem 3.c, pueden ver acá esa ecuación que acabamos de ver. Lo importante y lo que siempre remarco respecto al tema formulómetro es que la pueden utilizar directamente, simplemente tienen que recordar en qué contexto se puede utilizar y qué es lo que quiere decir cada uno de los términos que aparecen allí. ¿Tá? Concretamente u es una velocidad relativa de escape de los gases respecto al cohete y bueno, dmc de t no es ni más ni menos que la tasa de quema de combustible por unidad de tiempo. Vamos a ver entonces cómo eso se pone de manifiesto en un ejemplo concreto que vamos a ver ahora. Bien, ejemplo. Imaginen que tenemos un cohete, ¿tá?, con su combustible. Y bueno, esto va a estar expulsando los gases a una velocidad u, ¿tá?, a una tasa de mu kilogramos por segundo. ¿Tá? Lo que nos vamos a, de alguna manera, a interesar es en determinar cuánto es la velocidad del cohete en función del tiempo. ¿Tá? Así que los datos del problema son, por un lado, la masa de la carcasa del cohete, todo lo que no cambia, es decir, la tripulación, el cuerpo cilíndrico, bueno, la masa inicial de combustible, masa C0. Luego vamos a tener como dato la velocidad a la cual se expulsan los gases, que es una velocidad relativa del gas respecto al cohete. Y la tasa de expulsión, que es igual a mu. Mu son los kilogramos de combustible o de gases por segundo expulsados por el mismo. ¿Tá? Lo que nos piden para este ejemplo concreto
es determinar, bueno, cómo es la velocidad en función del tiempo de este cohete y en particular cuánto vale la velocidad final del mismo, si es que existe. ¿No? ¿Se entiende? Entonces no vamos a derivar la ecuación ya la calculamos, ya la determinamos, la vamos a aplicar. Primero que nada, y como siempre hacemos, vamos a definir un marco de ejes coordenados. Voy a tomar un eje X que va a favor del cohete. Ahí, en los datos del problema, no se aclara si esto se mueve en la superficie terrestre, en el cual tendríamos que incorporar la fuerza peso, o si se hace en presencia de un líquido viscoso o un cuerpo viscoso, aire, por ejemplo, que no es el caso, no se explicita, así que tampoco lo voy a considerar. ¿Tá? O sea, yo en la sumatoria de fuerzas, tal como lo estamos planteando de la ecuación de cohete, que dice que la masa del sistema en función del tiempo, multiplicado por dv de t, es igual a la fuerza externa, ¿sí?, más U por dmc de t. ¿Tá? Esto es lo que dice la ecuación. Dados los datos del problema, no parece haber mención a la gravedad ni a la fuerza viscosa, así que esto simplemente no la voy a considerar. Este sistema no está sometido a ninguna fuerza externa. ¿Bien? Con lo cual, lo único que voy a tener que determinar y desarrollar es cómo es la masa del sistema en función del tiempo. Y bueno, tratar de ver cómo se compone el término del empuje. ¿Ah? Respecto a los datos del problema en sí mismo, la velocidad relativa de expulsión de los gases es claro, es U, esto es dato, está acá. Luego, con las masas iniciales de la carcasa y del combustible inicial, y sabiendo cuántos kilogramos de combustible se expulsan por unidad de tiempo, yo voy a tener que componer esta derivada acá. ¿Ah? Así que, con esos datos, voy a escribir esos dos términos para poder completar la ecuación y luego resolver esa ecuación diferencial. ¿Está bien? El mu es el kilogramos por segundo. ¿Es un dato que lo sustituimos, tomamos? Es un dato que ahora vamos a ver cómo lo escribimos. Porque es una tasa, es decir, se expulsan mu kilogramos por segundo. ¿Qué pasa? El combustible tiene una determinada masa inicial, ¿verdad? Y bueno, esto es kilogramos por segundo. Para convertirlo a masa, ese mu, ¿por qué lo tengo que multiplicar? Para que tenga unidades de masa, únicamente. Por tiempo. Así que yo tendría que hacer menos mu por t para saber, ¿no? A medida que va transcurriendo el tiempo, voy a ir en un segundo, expulso mu, en 2 segundos expulso 2 mu y así sucesivamente. Así que esto de alguna forma me permite a mí escribir la ecuación de la masa en función del tiempo. ¿Está? Esa es la forma intuitiva de hacerlo. La otra es la expresión más formal. ¿Qué es la derivada de la masa del combustible en función del tiempo? Es cuánta masa pierdo, delta m por delta t. Ese delta m por delta t es el dato de letra, es el mu, kilogramos segundo. Como es la masa del combustible y él la está expulsando, es una masa que se está perdiendo, ¿verdad? La masa de combustible que va quedando dentro del cohete es cada vez más chica. Así que la masa final menos la inicial siempre es negativa, porque la masa final es más chica que la inicial. Entonces a algún sistema le digo que pierde masa si su delta masa en el tiempo es negativo. Ese signo de menos indica pérdida. ¿Bien? Y eso yo lo puedo escribir como una ecuación. ¿Tá? Vamos a ver acá que el dt lo puedo pasar multiplicando para ese lado. Por lo tanto, me queda que el diferencial masa del combustible es igual a menos mu por dt. A eso, luego le puedo integrar entre un tiempo inicial 0 y un tiempo inicial t, y esto es un diferencial masa, por lo tanto voy a integrarlo entre la masa de combustible inicial y la masa del combustible a tiempo t. ¿Está bien? La primitiva de mc es mc, así que me va a quedar masa del combustible evaluado entre el combustible inicial y combustible a tiempo t.
Y bueno, el mu es constante, la letra no me dice nada de que sea variables, por lo tanto esto lo voy a asumir constante y lo voy a sacar hacia afuera de la integral, con signo de menos. Así que esto me queda menos mu por la primitiva de dt que es t, ¿verdad? También evaluado entre tiempo inicial y tiempo genérico t. ¿Está bien? Entonces de acá, simplemente aplicando Barrow, me queda que la masa del combustible en T menos la masa del combustible inicial, el delta masa, es igual a menos mu por T, como decíamos hoy, ¿verdad? Lo pueden hacer como quieran, o en criollo o a través de la expresión matemática de la variación de masa. Con lo cual, solamente ahora queda pasar esto para allá y puedo escribir que la masa del combustible a tiempo t es la masa del combustible inicial menos mu por t. ¿Ah? ¿Está claro? Y ahí ven, ¿verdad?, el tema del signo. Si este mu lo hubiese dejado positivo, ¿qué pasaba? Me dice que la masa del combustible a lo largo del tiempo, ¿qué hace? Se incrementa. Y lo que tiene que hacer es bajar. ¿Ah? Así que es importante ese signo allí. ¿Bien? Bueno, con eso estoy en condiciones de enchufar esta expresión acá, junto con la masa del combustible inicial, que por eso era dato, acá. ¿Sí? Y ahora tengo todo para poder escribir esto que estaba acá, que ya sabemos que cuánto vale, ¿no? dmc de t es igual a menos mu. Entonces, volviendo a la expresión original, a la ecuación, llamémosle ecuación 1, nos va a quedar que la masa del combustible en función del tiempo es la masa de la carcasa más la del combustible en función de t por dB de t igual a ¿qué? Al empuje. Que era, si se acuerdan, el valor absoluto U por el valor medio, el valor absoluto de mc de t, que como vimos recién es mu. Esto es igual a U por mu. Positivo, símbolo de más, porque si el cohete se mueve a favor de mi eje X, ¿no? Pero los gases se expulsan hacia atrás. Sí, pero ¿para dónde es la propulsión? Para adelante, que fue lo que dijimos la vez pasada. Ahí tenemos una expresión que hay algunas cosas que pueden tener signo positivo o negativo. Mi recomendación es, tomémoslo como valor absoluto y acomodemos el signo en función de para dónde se va a mover el cohete. Si yo expulso gases para allá, la propulsión va a ser para el otro lado. ¿Está bien? Así que es importante ese signo de más allí. Así que esa es la ecuación diferencial a resolver. Lo que vamos a hacer es pasar el término del paréntesis dividiendo, el diferencial tiempo lo vamos a multiplicar allá, vamos a pasar por el opuesto, y eso me lleva a que el dB es igual a U por mu por dt dividido masa de la carcasa más el combustible menos mu por t. ¿Está bien? Y para hallar b de t, simplemente ahora nos queda hacer esta integral. Como siempre, entre dos bordes, el inicial es el del dato, la letra no me dice nada, voy a asumir que la velocidad inicial es 0, a un tiempo 0, y siempre el borde superior es el genérico, tiempo t, que le corresponde a una velocidad b de t. ¿Está bien? Bueno, está claro que el Barrow del lado izquierdo es simplemente b de t. Del lado derecho puedo recordar
que U y por mu son datos de letra constantes, así que pueden salir para afuera de la integral. Bien, ahora sí. Ay, Dios. Un segundo. Espérate que reiniciar. Cambió la función pero no volvió para atrás. Se conectó. Está conectado.
Un poco, es a las 8, Pau, deja de contestar. Ah, bueno, yo a las ¿No se lo va a buscar a Ernesto? Wow. ¿A Ernesto? ¿O a quién ahí en la UIQ? Bueno, perdón, pero la pizarra no responde. Así que bueno, vamos a seguir acá en la pizarra. No. Desenchufé, reinicié, USB mediante. No sé. Bueno, BDT era entonces U por mu por la integral en dt de la masa de la carcasa combustible inicial menos mu por t integrado entre 0 y t. ¿Bien? Ahora lo que nos queda es obviamente resolver esa integral como primitiva, que es algo sobre algo, o sea, la primitiva es logaritmo, solamente que en la variable de integración tenemos el tiempo multiplicado por menos mu. Así que esto es igual a U por mu, por el logaritmo neperiano de la masa de la carcasa más combustible inicial menos mu por t, ¿sí? Multiplicado por, fíjense, ¿no? Menos 1 sobre mu, perfecto. Recuerden que si les queda la duda, hagan el intento de derivada, y si derivamos eso por regla de la cadena, nos va a quedar 1 sobre el paréntesis multiplicado por la derivada del paréntesis, que es menos mu. Así que para que no me aparezca el menos mu, tengo que multiplicar por su inverso, ¿verdad? Que es menos 1 sobre mu. Esto me permite a mí, por tachativa, sacar los mu. Me va a quedar u por ese logaritmo que debe estar evaluado entre el tiempo 0 y el tiempo t. Así que bueno, esto me lleva a que b de t es igual a u por, bueno, menos u por el logaritmo neperiano de la expresión masa de la carcasa combustible inicial menos mu por t, ¿verdad? Resta del logaritmo, ¿verdad? Es el cociente del logaritmo. Así que me va a quedar esta misma expresión evaluado en 0. Así que será m0 más masa del combustible inicial menos 0. ¿Bien? Voy a aprovechar este signo de menos que tiene el logaritmo delante para invertir el cociente, y esto me va a quedar entonces simplemente para que me quede una expresión positiva, ¿tá? U por el logaritmo de masa inicial
más combustible inicial dividido masa inicial más combustible inicial menos mu por t. ¿Ah? Ese logaritmo, obviamente, va a ser positivo, digo, para verificar lo que queremos, ¿no? Que el cohete se tiene que mover hacia la derecha. Lo que va a pasar a medida que ocurre el tiempo es que este denominador se va a ir achicando, con lo cual este cociente es cada vez mayor a 1. Por lo cual logaritmos mayores a 1 son positivos, es coherente con lo que nosotros estábamos planteando. ¿Bien? Así que esa es la expresión, y si yo simplemente la quiero graficar, como toda función logarítmica, ¿verdad? Esto va a tener una cierta evolución. A tiempo cero me queda cocientes, ¿verdad?, de números que son iguales. Logaritmo de 1 es 0, o sea, parte del origen de coordenadas. Y esto a partir de algún momento el logaritmo va a avanzar, 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 avanzar. Hasta infinito, ¿no? ¿Qué fue? Bueno, como siempre, gracias a Kenneth. Maravilloso. Bien, mientras ustedes piensan, yo copio acá el resultado final. Bien. La parte de BDT está resuelta. La pregunta es la velocidad final. La velocidad final sería la velocidad para un tiempo muy largo, ¿no? ¿Cuán largo es el tiempo? ¿Qué les parece? Hasta que se termine el combustible. Entonces, si el combustible fuese infinito, obviamente el cohete no se movería, porque tendríamos masa infinita. Si hay un determinado masa de combustible que se va a acabar. ¿Y en qué tiempo se acaba el combustible? ¿De dónde saco esa información? ¿De? Con el mu, ahí va. De hecho, habíamos escrito esta expresión, ¿verdad? La masa del combustible en función del tiempo es la inicial menos mu por t. ¿Qué pasa para tiempo final? ¿Qué le pasa al combustible? ¿A qué se iguala esto? ¿A cero? Se agotó el combustible. Despejando de acá, no, esto para tiempo final. Despejando de acá, que se tiene que anular, llegamos a que el tiempo final es la masa del combustible dividido mu. ¿Tá? Así que bueno, con ese tiempo final puedo venir a la expresión para hallar B de t igual tf, que es igual a u por masa inicial más masa de combustible inicial dividido masa inicial, y acá tenemos mc0 menos mu por mc0 sobre mu, es decir, el tiempo final, que lo que hace es anularme todo este término. Con lo cual, esto se vuelve u por el logaritmo de m0 más mc0 sobre m0. ¿Está bien? Que sería el valor que se alcanza acá.
Ahí cambia la condición, cambia la ecuación. ¿Y qué pasa a partir de ahí en más? Viendo el gráfico de velocidad en función del tiempo, ¿qué dibujarían ustedes? Una recta, ¿verdad? Porque dejo de expulsar los gases y hace algo el cohete. No tiene ninguna fuerza externa, no tiene propulsión, él va a quedar con un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, esto es una raya planchada, ¿tá? Porque a partir de acá va a tener un simple MRU. Hasta que algo ocurra allí, una nueva fuerza, un nuevo mecanismo de propulsión, eso va a quedar planchado. ¿Está claro? Bueno, accidentado, pero bueno, ejercicio de cohete explicado. ¿Hay alguna duda de esto? Bien, tengan en cuenta que, como les decía hoy, esto no es ni más ni menos que una ecuación de segunda ley de Newton modificada, a la cual en el término fuerza externa ustedes deben poner lo que corresponde. Hay ejercicios de controles en el cual se les dice, bueno, hay presencia de fuerza viscosa, es un cohete que despega verticalmente. Eso le está diciendo a ustedes que en el término fuerza externa van a tener que poner lo que corresponda. Peso, fuerza viscosa, lo que sea. ¿Tá? Acá analizamos un caso bastante particular. Bien. ¿Preguntas de eso? Si va horizontal, ¿le tengo que poner medir el peso también? En principio tendrías que ponerle el peso. Pero es un problema bastante complicado porque el cohete tendría que despegar con una determinada inclinación y se volvería como un movimiento de proyectil. Porque si vos acotas el cohete, jamás va a levantar. Razón por la cual pocas veces aparece algo así. Hay dos variantes, horizontal o vertical. Bien. Eso es lo que acabamos de ver. La expresión de B final. Bueno, si no hay preguntas de esto, entonces, ahora sí, vamos a avanzar a lo que les había comentado en la clase pasada sobre los estudios de interacción de dos o más cuerpos. ¿Tá? Vamos a hablar de choques. ¿Qué es un choque? Se entiende un choque como una interacción entre dos o más partículas en la cual existe un cambio de velocidades. Esto es dos bolitas, dos pelotas de fútbol, dos galaxias chocando, dos planetas. ¿Tá? En todo proceso en el cual yo identifique un determinado arreglo de confluencia de objetos para interaccionar mediante fuerzas, con ciertas velocidades, llamémosle iniciales, luego de ese arreglo, en el caso de unas pelotas de fútbol, unos pocos segundos, en el caso de galaxia, quizás millones de años, existe finalmente un arreglo final para esas velocidades. Así que bueno, toda vez que existen esos procesos de cambio de velocidades, de intercambio, mediado por fuerzas, vamos a hablar de choque. Lo único que va a cambiar allí, como aparece en la segunda definición, es la duración de esa interacción. ¿Tá? La duración del choque se considera como el intervalo de tiempo establecido entre el comienzo de ese cambio de velocidades y la situación final. ¿Tá? Así que bueno, el tiempo transcurrido entre esos dos periodos particulares es lo que vamos a llamar tiempo de interacción o tiempo de choque. Una cosa que tiene que quedar en claro desde el momento que empezamos a hablar de este tipo de interacciones es que no por ser un choque, el momento lineal se va a conservar. De hecho, ahora vamos a empezar a establecer calificativos respecto al choque: choque elástico, choque inelástico, choque parcialmente inelástico, choque explosivo. Cada una de esas categorías de alguna manera me van a hacer referencia a la energía en el choque, no en referencia al momento lineal. Que se conserve o no el momento lineal va a depender del sistema que ustedes elijan, de las fuerzas que están allí ejecutándose, y bueno, van a tener que ver si efectivamente lo van a poder aplicar o no, el momento lineal. ¿Tá? El choque entonces y la energía es de alguna manera lo que nos va a nosotros a poder llevar a esta clasificación: choque elástico, inelástico, parcialmente inelástico, explosivo. ¿De acuerdo? El ejemplo más sencillo es ese que estamos viendo allí, que es simplemente el rebote de una pelotita de forma perfectamente, vamos a denominar elástica, choque elástico. El choque elástico es el choque en el cual en la interacción la energía mecánica se conserva. ¿Ah?
Entonces vean que tenemos una pelotita que se tira a determinada altura. Ella va a estar unos milisegundos antes de chocar contra el piso con cierta velocidad v. Si la energía se conserva, la pelotita va a rebotar y va a salir con una velocidad final, ¿no? ¿A qué va a ser igual esa velocidad final? A la inicial. ¿Por qué? Porque la energía inicial es un medio de mv cuadrado y eso tiene que ser igual a la energía final. ¿Por qué? Porque estoy definiendo un choque elástico, un choque en el que se conserva la energía. Esto tiene que ser igual a un medio de m por v final al cuadrado. Conclusión, v igual v final. O sea, en el choque elástico se conserva la energía. Pero ¿qué pasa con el momento lineal? ¿Se conserva el momento lineal? Recuerden que antes de hablar de momento, yo tengo que definir sistema. ¿El momento lineal de quién? Acá estoy estudiando la pelotita. Este es mi sistema. ¿Ah? ¿Sí? El P inicial, vamos a hablar de un eje Y vertical, ¿tá? De esta forma. El P inicial es igual a menos m por v versor j, ¿no? O versor i, como lo quieran llamar. Porque está yendo hacia abajo. ¿Qué pasa con el P final? ¿Cuánto vale? Vale más m por v versor j, ¿no? Cambió sentido de la velocidad. Venía hacia abajo, chocó contra el piso le va a ejercer momento, le va a cambiar el sentido a la velocidad. No la dirección, sí el sentido y no el módulo. Yo hago el delta P en mi sistema, que es el P final menos el P inicial. ¿Tá? Esto es igual a más mv versor j menos mv versor j. ¿Tá? Más, menos por menos, más. Esto es más 2mv versor j. No se conserva el momento lineal de la pelotita. Y no. Porque si se conserva el momento lineal de la pelotita, ella tendría que bajar siempre con velocidad v, ¿no? Venía hacia abajo, rebotó y sale para arriba. ¿Quién es la que hace justamente ese cambio de sentido de la velocidad? La normal de contacto con el piso. Que le aplica una fuerza ¿para dónde? Por acción y reacción, para arriba. Y esa velocidad que era hacia abajo ahora pasa a ser vertical hacia arriba. Entonces está bien que no se conserve un momento lineal, porque tiene que cambiar el sentido de la velocidad. Les pongo este ejemplo súper trivial para demostrarles eso, que es un error conceptual muy recurrente. Decir que si el choque es elástico, entonces se conserva P. No. Para que se conserve P, yo tengo que plantar mi sistema, analizar las fuerzas, si son nulas, si no son nulas. ¿Podrá o no ser conservado el momento lineal? Lo que sí es claro, que la categoría de choque elástico se la atribuimos ¿a quién? A la energía. ¿Tá? ¿Está bien? Así que un choque es elástico cuando la interacción entre los cuerpos mantiene la energía mecánica. Y nada más. ¿Podrá o no conservarse el momento lineal? ¿Tá? Este delta P es igual al impulso. ¿El impulso de quién? De la normal que le ejerce el piso. ¿Tá? Yo simplemente para dibujar la normal en este instante, la normal ejerce un impulso hacia arriba positivo respecto al eje Y que le da este signo positivo al momento lineal. ¿Está bien? ¿Está ahí? ¿No hay dudas? Bien. Luego vamos a tener el otro extremo, que es el choque perfectamente inelástico. El choque perfectamente inelástico es el choque en el cual los cuerpos, luego de la interacción, quedan unidos. Mismo ejemplo, suelto la pelotita desde cierta altura,
le saco una foto 1 milisegundo antes de interaccionar con el piso, está cayendo con una velocidad v. Luego de la interacción, esa pelota estaba hecha, no sé, de plasticina, ¿tá? Se deformó y quedó adherida al piso. La velocidad final, en este caso, es concretamente 0. ¿Qué implica choque perfectamente inelástico? Implica que al final los cuerpos que interaccionan quedan unidos. ¿Por qué digo esto? Porque el piso está quieto en mi marco de referencia. En este ejemplo que estamos viendo, el objeto va a adquirir la velocidad del piso. Entonces los dos tienen velocidad final nula. Pero puede pasar que dos pelotitas de plasticina choquen en un plano horizontal, si se quiere, y al final quedan unidos, pero no necesariamente con una velocidad final nula. Se siguen moviendo con cierta velocidad, los dos. ¿Tá? Quedan unidos. Puede tener un caso particular de velocidad final 0 o una velocidad final distinta de 0. Lo vamos a ver más tarde. ¿Tá? Así que bueno, en este caso concreto podemos ver que la energía inicial es un medio de mv cuadrado, o mgh, lo que quieran llamar, pero es clara que la energía final en este caso es 0. Por lo tanto, hay un delta E, no se conserva la energía. ¿Tá? ¿Está claro? Respecto a cómo modelar esto, la forma de que esto puede interpretarse de esta forma es, por ejemplo, una pelotita unida a un amortiguador, ¿tá? Que rápidamente convierte la energía mecánica en temperatura, energía térmica del fluido. O en este otro caso, una pelotita unida a un resorte, donde en la situación en la cual empieza a tocar el piso, el resorte se empieza a comprimir, empieza a ejercer una fuerza sobre la masa que le va quitando velocidad poco a poco, hasta que se queda quieta en términos relativos, pero el resorte ahí está en su máximo esplendor, digamos, con la energía mecánica al máximo almacenada, y luego comienza su recorrido hacia arriba para devolverle la energía cinética a la masa. Así que un choque perfectamente elástico es un proceso de interacción en el cual la energía de alguna manera va cambiando de lugar, pero al final se termina conservando mecánicamente. En el caso del choque perfectamente inelástico, al contrario, ahí lo que tengo es que la energía mecánica se va a parar a otro tipo de energía, usualmente energía térmica. Yo le mido la temperatura, la plasticina luego de la interacción, va a estar más caliente, ¿verdad? Vamos a agregar en el delta E, como hacemos en termodinámica, un término de masa por calor, masa por calor específico por variación de temperatura. La energía de segundo orden, más berreta, que no le puedo recuperar absolutamente nada. ¿Ah? Simplemente digo esto, lo vieron un poco con Luciana. Algunos libros de fisicoquímica o de física térmica hablan de que es la energía, la capacidad para producir un trabajo. Es la definición más nefasta que podemos ver en todos lados. La energía total del sistema acá y acá es la misma. Acá era gravitatoria, acá era cinética, acá es energía térmica. ¿Yo puedo hacer un trabajo con una pelota de plasta pegada al piso? ¿Puedo sacar energía de ahí? No. Acá la entropía es baja, acá la entropía es alta. Lo que a mí me permite generar trabajo y analizar desde ese punto de vista la capacidad del sistema para producir un trabajo es la entropía, no la energía. La entropía, cuando todo es igual, está todo mezclado, no voy a poder diferenciar temperaturas entre distintos puntos del espacio, no voy a poder hacer trabajo. Es la muerte del universo, que es lo que nos está pasando todo el tiempo, ¿verdad? Se está mezclando todo el tiempo, todas las temperaturas de todos los cuerpos se van a equiparar y no voy a poder generar trabajo al mismo. La energía mecánica no se va a conservar, la energía con efectos térmicos incorporados sí se va a conservar. Pero bueno, simplemente traigo ese concepto a colación de que cuando nosotros hacemos balances mecánicos. Hay otros mecanismos por los cuales la energía se puede escapar. Y la manera de medir la eficiencia de un sistema para producir trabajo es a través de la entropía. Los que hagan ingeniería lo van a ver bastante bien después, más allá de que muchos libros de fisicoquímica arranquen sus capítulos con ese concepto bastante raro. Pero bueno, analicemos la frustración de la clase de hoy con la pantalla, con el Castellán y todos sus amigos, y sigamos con la clase. Bien, aparte de eso, un par de comentarios más.
hay un choque denominado parcialmente elástico, donde el delta E es distinto de cero, o sea, se pierde energía, pero no se pierde el máximo, ¿no? Es un choque, tal como lo dice la palabra, parcial o parcialmente inelástico. Ese delta E es menor al máximo permitido por un choque totalmente inelástico. Y después tenemos otro ejemplo, que es el choque explosivo. El choque explosivo es aquel en el cual la energía final es mayor a la inicial. ¿Cómo? Es como que yo soltara una pelotita con un resorte que está comprimido, ¿no? Entonces, cuando la pelotita toca el piso, voy a tener justamente la componente elástica de la energía que esperaba, pero ahí esta traba se va a romper, ¿sí? Y esa energía inicialmente almacenada en el resorte se va a convertir en cinética. Entonces puede que la pelotita rebote más de la altura de la cual la habíamos soltado, ¿no? Entonces tener ahí un resorte apretado que luego en algún momento se puede liberar es lo mismo que pasa cuando tengo una pólvora, ¿verdad? O un explosivo. Tengo un compuesto químico que tiene mucha energía almacenada en sus enlaces y si yo consigo activar un mecanismo que permita liberar esa energía química para convertirla a mecánica, entonces la energía mecánica final va a ser mayor, ¿tá? Es exactamente la misma idea. Así que el choque explosivo es aquel en el cual también el delta E es distinto de cero, pero a diferencia de los choques inelásticos, la energía final es mayor a la inicial, ¿tá? Así que choque elástico, delta E igual 0. Choque parcialmente inelástico y totalmente inelástico, delta E menor que 0. Y en el que más energía se pierde es en el totalmente inelástico. Y luego choque explosivo es una situación de delta E mayor que 0, la energía mecánica final es mayor que la inicial, y bueno, todo referido a la energía en dicho proceso. ¿Está bien? Una cosa que nos va a interesar ahora es analizar qué es lo que pasa con el momento lineal, como les decía hoy. Porque los choques califican la energía. Vamos ahora concretamente a las interacciones. ¿Puedo decir que se conserva P en cierta interacción? Bueno, para poder analizar eso, y tal como lo establece la segunda ley de Newton, la variación del momento lineal es igual en el tiempo a la fuerza externa aplicada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que el delta P se anule? Me lo dice esta expresión de acá, ¿no? ¿Qué dirían ustedes? ¿En qué situación se conserva P? Cuando todo esto se anula, ¿verdad? Y para que eso se anule, ¿qué tiene que pasar? La solución más simple de todas. ¿Cuánto tiene que valer la fuerza externa? 0. Si no hay fuerza externa, entonces se conserva P, ¿no? ¿Está bien? Imaginen que yo simplifico esta expresión. Esto es algo que se suele utilizar bastante en términos geométricos de valor medio. El dP del sistema en el tiempo es igual a la fuerza externa. Exactamente. En ese ejemplo concreto era la normal. Esto es igual a la fuerza externa en el tiempo, entre 0 y t, ¿no? Si yo grafico la evolución del módulo de la fuerza externa en el tiempo, bueno, las fuerzas pueden ir variando, ¿verdad? Pueden hacer cualquier cosa. El área bajo esta curva es el delta P, ¿está bien? Pero esa área bajo la curva yo la puedo representar de otra forma. Puedo hablar de una fuerza media externa que opera entre el mismo instante de tiempo entre 0 y t. El área bajo la curva azul es igual al área bajo la curva roja, ¿no? Que es el delta P. Entonces, esto
se podría escribir de esta forma, como un valor de fuerza externa valor medio, que es el famoso teorema valor medio, si lo han visto en alguna de las tantas matemáticas por allí, ¿tá? Que de hecho se puede utilizar esta definición. El valor medio de una determinada función se puede hallar como la integral de la función en el tiempo entre delta t. ¿Está bien? Eso simplemente para simplificar. Entonces vamos de vuelta a lo que hablábamos hoy. Delta P en mi sistema es igual a la fuerza externa valor medio por delta T. Para que el delta P se conserve, para que el delta P sea cero, hay dos opciones. La primera, que la fuerza externa y su valor medio sea nulo, ¿está? Ausencia de fuerza externa. ¿Está bien? Y la otra, que es más traída de los pelos, pero que nos habla muchas veces, situaciones prácticas, es que el producto de la fuerza externa media por delta T tiende a cero. O sea, yo puedo tener una fuerza finita, pero si el periodo de interacción es lo suficientemente rápido, ¿no? Lo suficientemente el delta T tendiente a cero, por más que yo tenga un valor acá de 100, lo multiplico por 0,0001, el delta P total sea nulo. ¿Sí? Hacer que el delta T tienda a cero. A eso se le llama choque instantáneo. Simplemente para que se hagan una idea. Yo este marcador lo tengo acá con una velocidad cero, ¿verdad? ¿Lo suelto? Tiene una velocidad final distinta de cero, ¿no? ¿Se conserva el momento lineal de la lapicera? No. Y está bien que no se conserve porque ¿quién está actuando acá? El peso. A tiempo cero tiene velocidad nula, pero yo lo suelto, aparece la fuerza de la gravedad, se acelera con G y su velocidad va aumentando hasta que toca el piso. En este instante de tiempo que va desde acá hasta que toca el piso, ese delta T es nulo, el peso actuó y le modificó el momento lineal. ¿Está bien? Ahora, si yo ahora tomo el lápiz, acá, y lo suelto, acá, y lo agarro enseguida, la velocidad acá es cero y la velocidad acá es chiquitita, tendiente a cero. ¿Qué pasó entre acá y acá? Es tan rápido el tiempo de interacción, ¿está? O sea, el delta T tan tendiente a cero, que no le doy el tiempo al peso a que actúe y le modifique el momento lineal. Entonces, si los choques ocurren rápido, quizás yo pueda despreciar el efecto de las otras fuerzas, peso, rozamiento, normal, lo que ustedes quieran, y decir que el momento lineal se conserva. Pero para que eso ocurra, entonces tiene que darse esta situación de choque instantáneo, un delta T realmente muy pequeño. Hay un ejemplo muy viejo, pero bastante efectivo, o al menos a mí me marcó bastante, de Resnick, en el cual pone el ejemplo muy yankee, ¿no? Del choque de un bat de béisbol con una pelota de béisbol. ¿Tá? Cuando uno le pega a una pelota de béisbol, la pelota de béisbol pesa aproximadamente unos 500 gramos. ¿Tá? 500 gramos, que es medio kilo, ¿no? Multiplicado por G, que es 10 metros segundo cuadrado, es aproximadamente 5 newton que siente el peso, ¿no? Pero cuando la pelota viene a pegar al bat, y el bateador, no sé cómo se dice, le pega, yo puedo prácticamente que en este instante, sistema conformado por el bat y la pelotita, despreciar el efecto del peso. ¿Por qué esto? Pónganle que sean 10 newton, que pese el doble, que pese 1 kilo el bat, pesa más en realidad, pero bueno. El tema es que en ese instante, la normal de interacción entre los dos puede llegar a tomar valores de hasta 3000 newton. Que hace que rápidamente la velocidad de la pelotita cambie por acción de la normal. Pero la acción del peso, miren lo que es el peso, 5 contra 3000. La pelota no la veo bajar. Le pego acá y en el momento que le pegué, salió.
El peso no le da tiempo suficiente como para actuar y su altura se vea modificada. Entonces, en este caso, mi sistema, que es el bat y la pelota, tiene una fuerza externa. Hay una fuerza externa, 5. Pero el tiempo de interacción es tan poquito, fracción de segundos, que no le da tiempo suficiente a actuar. Pero me dirán, pero la normal mira lo que es, vale 3000 y vale 3000. Pero ¿quién es mi sistema? Los dos. Y la normal es interna a dicho sistema. Entonces yo, en el caso del choque entre el bat y la pelota, más allá que exista fuerza externa, que es el peso, el momento lineal lo puedo considerar básicamente constante. Antes del choque y después de la interacción. ¿Está bien? O sea, pueden haber fuerzas externas, pero si yo actúo lo suficientemente rápido, tendiente a un choque instantáneo, puedo despreciar el efecto de las fuerzas que están presentes. ¿Está bien? Eso la letra de los ejercicios se los va a decir a ustedes. Considere choque instantáneo. Entonces, bueno, ustedes van a decidir cómo conformar su sistema y hacer uso de ese dato. ¿Está bien? Así que para que se conserve el momento lineal, dos opciones. El camino de la ausencia de fuerza externa, con el que estamos acostumbrados a trabajar, o este otro, que justamente da lugar a todo esto que acabamos de discutir. Un fenómeno de interacción lo suficientemente rápido, que hace que si existen otras fuerzas, no le damos el tiempo suficiente a que se desarrollen y modifiquen las velocidades del sistema de forma apreciable. En ese marco podemos tender la aproximación a que el momento lineal se conserve. ¿Está bien? Nos pasa en el pool, cuando jugamos, las bolas están sintiendo el roce del paño. Pero son tan rápidas las interacciones que sufren, los cuerpos son tan rígidos, que rápidamente cambian interacciones y yo puedo prácticamente que considerar antes y después del choque que se conserva el momento lineal. Hay fuerza externa, por supuesto, peso inormal y el rozamiento, pero son chiquititos en comparación al tiempo de interacción que sufren las bolas al chocar. ¿Está bien? Bueno, la teoría del pool la tienen, van a ser como yo, que en el papel ando bárbaro, pero en la práctica no funciona. Bien, un comentario más respecto a eso. Los choques y los tiempos de interacción. Ahí estamos viendo en el dibujo, creo que pasaba cuando venía una masa m con velocidad v1 e interaccionaba con una masa 2 a una velocidad v2, para que luego de la interacción la masa 1 quedara con velocidad 1 y la masa 2 quedara con velocidad u2. ¿Está? Voy a tomar un sistema de ejes horizontal perfectamente definido. Como hay un choque, obviamente, que si yo esto lo tomo como sistema y hay agente externo, pero considero el choque perfectamente instantáneo, ya que no le doy tiempo suficiente a actuar a las fuerzas externas, el momento lineal se va a conservar. ¿Está? Para el sistema, esto hace que el P total del sistema sea M1V1, tal como estamos viendo ahí, ¿verdad? M2V2, M1V2. M1, 2, M1, M2. Así que me queda M1V1 más M2V2 igual al P final, que es igual M1 por U1 más M2 por U2. ¿Está bien? Se conserva el P. Si yo ahora, por un momento, elijo tomar como sistema solo la masa 1, sistema 1, ¿no? Antes y después, podemos ver que al haber un choque, al haber un cambio de velocidades, el delta P en la masa 1 no se va a conservar. El delta P en la masa 1 es el P final de la masa 1 menos el P inicial de la masa 1, ¿tá? Que sería M1 por U1 menos PU, ¿no? Final M11
inicial M1B1. Si ahora planteo el sistema de referencia C2 solo para la partícula 2, me va a quedar que el delta P para la masa 2 es el P final de la masa 2 menos el P inicial de la masa 2, que es igual a M2 por U2 menos B2. ¿Ah? La masa 1 venía con velocidad V1, va a chocar con la masa 2 y va a tener luego una velocidad V2, U2. U1, mejor dicho. La masa 2 venía con velocidad V2, la choca la masa 1 y ahora va a adquirir una velocidad U2. ¿Ah? Puedo decir de que como consecuencia de la interacción de las dos masas, la masa 2 sufre un impulso hacia atrás. La masa 2, que es la que es chocada por la masa 1, va a sufrir un impulso para adelante. Ese impulso no es ni más ni menos que el resultado de la normal, ¿verdad? De tiempo de contacto. Chocan, la de la derecha sufre una fuerza para allá, la de la izquierda sufre una fuerza para allá. Así que estos delta P son esos J. Es el impulso en la masa 1 y este es el impulso en la masa 2. Si yo sumo esto, ¿qué me da? ¿O qué creen que da? Me queda M1, U1, M2, U2, menos M1B1 menos M2B2. M1U1, M2, U2, M1B1, M2, U2. Son iguales, ¿verdad? Y se restan. Es decir, que al hacer la cuenta esto me da 0. Y está bien, porque si sumo los dos, es el delta P del sistema, ¿no? Y J1 y J2, ¿cómo son? Iguales y opuestos. O sea, hay impulso, porque por algo cambian las velocidades. Pero claro, ese impulso es en cada partícula. Si yo a todos esos impulsos los pongo dentro de la misma bolsa, todos se van a anular y van a hacer que el delta P del conjunto del sistema se va a conservar. ¿Ah? Recuerden lo que dijimos al principio. Los choques elásticos, inelásticos, explosivos, parcialmente inelásticos, es una categoría respecto a la energía. Que se conserva o no el momento lineal, ¿de qué va a depender? Del sistema que nosotros definamos, ¿verdad? Y si hay o no fuerza externa, y si hay fuerza externa, si el tiempo de interacción tiende o no a 0. ¿Está bien? Simplemente para redondear, otra cosita más respecto a esto. Este es el instante en el cual las dos pelotitas se están chocando. Este es el impulso que sufre la masa 2. Este es el impulso que sufre la masa 1. ¿Tá? Este es M1, este es M2. El delta P es la integral de la fuerza que sufre 1 en el tiempo, que esto era igual a la fuerza promedio, 1 por delta T, 1. Y el delta P2 es igual a la integral de la fuerza que sufre la masa 2 en el tiempo, que lo puedo aproximar al valor medio de la fuerza 2 por su tiempo de interacción. Todo esto para explicarles algo, el tiempo de interacción. Si esas dos pelotitas M1 y M2 son de goma, son de polifón o son de acero, no afectaría el resultado final. En ningún lugar yo digo con qué material los estoy haciendo. ¿Ah? La goma es un material, dependiendo de la formulación, hay pelotas de gomas que rebotan contra el piso y no rebotan, o sea, tocan contra el piso y quedan ahí planchadas. Hay otras pelotitas de gomas que tienen un contenido de azufre muy importante, que es como muchos resortitos dentro de las cadenas del polímero que permitan que el sistema sea resiliente y recupere la forma, prácticamente rebotan a la misma altura de la que se soltó, o pueden quedar unidos. El polifón es el poliuretano expandido, que se pueden deformar para luego volver a tomar su lugar. ¿Tá? Acá no digo quién es el material, pero obviamente no es lo mismo hacer chocar dos bolitas de acero que dos bolitas de polifón. ¿No? Yo le tiro una bola de acero a ustedes, ¿qué hacen?
la van a pasar peor que si les tiro una pelotita de goma, ¿no? ¿Qué es lo que cambia ahí en el choque? Lo que cambia es esto. Delta P es la velocidad, si se quiere, la variación del momento lineal que la partícula puede tener. Yo puedo tener un tiempo de interacción muy grande, entonces acá la evolución de la fuerza 1 en el tiempo, entre 0 y T1. O puedo tener una pelotita de polifón que se deforma, entonces el tiempo de interacción que está entre contacto con la otra masa es mayor. Lo que vamos a pedir, como el delta P está fijo, es que el área bajo esta curva sea la misma, la roja que el azul. Entonces el resultado final de las velocidades es el mismo, pero ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es el valor medio de la fuerza. El valor medio de la fuerza hoy está complicado el tema, ¿eh? Bien. El valor medio de la fuerza azul debe estar por acá arriba, por ejemplo, y el valor medio de la fuerza roja va a estar por acá abajo. Entonces, a veces, las fuerzas de interacción y su tiempo de interacción son claves para entender que si yo tiro una pelotita de acero contra un vidrio lo rompo, y si tiro una pelotita de polifón contra el vidrio no lo rompo. La velocidad de la pelotita antes de llegar al vidrio y después es la misma en los dos casos, porque uno rompe y otro no. Porque si es de acero, la deformación del acero es muy pequeño, entonces el cambio de velocidad es muy rápido, el tiempo de interacción es bajo, con lo cual la fuerza media es alta. Cuando yo tiro una pelotita de polifón, empieza a tocar, se empieza a deformar, se deforma, se aplana, vuelve a estirarse, a recuperar la forma y salir. El tiempo de interacción es más grande. Entonces el valor de la fuerza en promedio es más baja. Es por eso que si ustedes les tiran un huevo y ustedes ponen la palma de la mano a un huevo crudo, se le va a romper. Y si quieren agarrar un huevo, ¿qué hacen? Se lo tiran. Ustedes tratan de acompañar el movimiento. Entrar en contacto y que el tiempo de interacción sea mayor, para que la fuerza promedio sea más baja y no lo rompa. Los equilibristas, cuando tienen una cama elástica abajo, esa cama elástica nunca está tensada. Pues si estuviera tensada y fuese de acero, el tipo salta y cae cuadriculado para abajo. ¿Cómo es esa cama elástica? Bien blanda, para que el tipo entre en contacto y lentamente cambie su velocidad, para que el tiempo de interacción sea largo y la fuerza promedio que él siente sea más baja. Así que yo puedo tener choques de cuerpos bien diferentes en materiales, que tengan velocidades finales e iniciales iguales, pero las fuerzas medias involucradas en los impulsos bien diferentes. Todo va a depender de los tiempos de interacción. ¿Está bien? Así que bueno, los materiales importan y el tiempo de interacción importa, porque nos va a afectar, como les decía hoy, los valores medios, más grandes, más chicos, que puedan estar involucrados allí. ¿Está bien? Bueno. ¿Preguntas de eso? Eso es lo que acabamos de ver. Tipos de interacción cortos y largos. Bueno, vamos a empezar a analizar choques. Y acá les voy a pedir disculpas, pero con este temita, para no desacoplarme mucho, si quieren ver el desarrollo completo, los invito a que vean los videos de 2019. Un profesor más joven y más ágil, y que habla menos y que escribe más, para ver el desarrollo que vamos a ver ahora respecto al choque unidimensional. Vamos a tratar ahora de mezclar ecuaciones, ese va a ser nuestro objetivo. Tratar de llegar a esto, que lo van a tener en sus respectivos resumen de fórmula, muy útil para poder encarar ciertos ejercicios.
como estamos viendo acá. Vamos a procurar esto. Obtener expresiones que rápidamente nos digan cómo son esas velocidades finales, las U1 y U2, para distintas situaciones. La primera de ellas, la primera que analizamos hoy, choque elástico, situación en la cual la energía se iba a conservar. A ver, podemos hacer lo que ya hicimos. Esto de decir, bueno, escribí la conservación del momento lineal, esto ya lo habíamos hecho. Tengo acá la conservación de la energía cinética de las masas previo a la interacción y energía cinética final de las masas luego de la interacción. No hay nada más acá que agregar. El problema de la resolución de este ejercicio que sería un sistema de ecuaciones, ¿no?, con dos incógnitas, pero no lineal. ¿Por qué? Porque aparecen los términos cuadráticos. ¿Qué es lo que hace uno usualmente en este tipo de situaciones? Bueno, elijo esta ecuación, la U2, la enchufo en la de arriba, me queda todo al cuadrado, tengo que hacer Bhaskara y obtengo valores. Entonces, siempre se puede hacer. Pero bueno, es poco práctico desde el punto de vista matemático. Entonces lo que vamos a hacer acá es una especie de trampita matemática de ver cómo podemos mezclar esas dos ecuaciones. La primera haciendo un uso del siguiente término. Lo que hacemos es, tomamos los términos en 1, la masa 1, este que está acá, lo voy a pasar restando. Este que está acá, lo voy a pasar restando para allá. Voy a sacar de factor común en un medio y los voy a tachar, y voy a hacer lo mismo con las velocidades aquí abajo. Me va a quedar un término en M1 y otro término en M2. ¿Está bien? Así que agrupo en M1 al lado izquierdo, agrupo en M2 del lado derecho. Para la energía y para el momento lineal. Y si miran fuerte, allí en esa expresión, hay ahí un producto notable en matemática, muy recurrente, muy conveniente, que es el viejo y querido a cuadrado menos b cuadrado. A cuadrado menos b cuadrado, ¿a qué es igual? En A y B. ¿Sí? Entonces, lo bueno de esta expresión es que el término de arriba se puede desarrollar de esa forma. B1 cuadrado menos 1 cuadrado es B1 menos 1 por B1 más 1. ¿Para qué hago esto? Porque bueno, ahora esta expresión yo la podría dividir entre la ecuación 2. Si divido la ecuación de arriba desarrollada así con la de abajo, hay un término que se repite, ¿verdad? Que es la resta. Entonces, a la hora de dividir término a término, ¿no?, en ese término, fíjense, se van a ir esos dos y me va a quedar esta expresión, ¿no? B1 más U1, U2 más B2. ¿Y qué tiene de bueno esa expresión? Es una ecuación, obviamente, dependiente de las otras dos, pero es lineal. No hay un término cuadrático. ¿Está bien? Así que simplemente esto, M1 por si esta ecuación la divido entre la de momento lineal la divido término a término, ¿tá?, esto y esto se van, y de este término que está acá, el B1 menos U1, B1 más U1, y acá voy a tener el U2 menos B2 multiplicado por el U2 más B2. ¿Tá? En esa resta se va esto y se va esto. Con lo cual, la ecuación queda B1 más U1 es igual a U2 más B2. ¿Tá? Esa ecuación lineal que se da lugar justamente cuando ocurren dos cosas. Se conserva P y se conserva E. ¿Ah? Es un sinónimo de choque elástico. ¿De acuerdo? Esa expresión se puede arreglar en cierta manera, ¿tá? Porque el lado izquierdo es la suma de las velocidades de la masa 1, inicial final, y el segundo término
es la de las velocidades de la masa 2, final más inicial. Acá lo que vamos a hacer es esto, vamos a pasar este término restando, este para el otro lado, y lo que me va a quedar es que del lado derecho me va a quedar U2 menos U1. Esto va a ser igual a B1 más menos B2. Uy, loco. Bien. Voy a hacer un paso más. Esto lo voy a dar vuelta para que siempre me quede primero la masa 2 y después la masa 1. Lo voy a multiplicar por menos 1. Así que esto me va a quedar menos B2 menos B1 es igual a U2 menos B1. ¿Sí? Y voy a pasar ahora este término que está acá dividiendo para el otro lado. Al pasar ese término dividiendo para el otro lado me queda que 1 es igual a menos U2 menos 1 dividido B2 menos B1. Y me dirán, ¿y eso para qué sirve? Eso en realidad, si yo lo quiero reinterpretar, lo que estamos representando en el numerador es U2 menos U1, es la velocidad relativa de las masas al final. Es la velocidad relativa de alejamiento de las masas. B2 menos B1 es la resta de velocidades al inicio. Es la velocidad resta a la cual las masas se van a acercar. Velocidad relativa de acercamiento. Entonces, lo que me está diciendo esto es que cuando la velocidad relativa de acercamiento es igual a la velocidad relativa de alejamiento, ese cociente es el mismo. Choque elástico. Choque elástico, la velocidad relativa de acercamiento divide la de alejamiento, menos porque cambian de sentido, ¿verdad? Se acercan en un sentido y se alejan en otro. ¿Tá? Me permiten a mí, de alguna forma, medir el grado de elasticidad de conservación de la energía. Sí. U2 menos 1 no era de alejamiento. Ah, sí. Gracias. Alejamiento sobre acercamiento, gracias. Y eso tiene nombre propio y se llama coeficiente de restitución. Es una magnitud escalar, o sea que es un número, porque es un cociente de dos vectores, ¿tá? Y tiene nombre propio. Coeficiente de restitución. Y ese coeficiente de restitución entonces me mide el grado de elasticidad de un choque. Concretamente lo que acabamos de ver es que si el choque es elástico, E vale 1, ¿no? Choque elástico. ¿Está bien? ¿Qué pasa si las masas chocan y quedan unidas? ¿Qué tipo de choque era ese? Inelástico, ¿no? Se quedan unidas. Entonces, ¿cómo son las velocidades de alejamiento? U1 y U2 son iguales, ¿no? Así que U2 menos U1, ¿cuánto vale? 0. Choque totalmente inelástico. Es en el cual las masas quedan unidas, U1 igual U2, igual. ¿No? Por lo tanto, en el E me queda 0 dividido B1 menos B2. ¿Tá? Así que esto me da 0. E igual 0, choque totalmente inelástico.
¿Bien? Así que con un numerito y un cociente de velocidad ya puedo cualificar el choque con el cual voy a estar trabajando. ¿Mayor a 1 es explosivo? Y mayor a 1 se van a elegir una velocidad relativa mayor a la que se acercan, choque explosivo. Y si está entre 0 y 1, vamos a tener el parcialmente inelástico. ¿Está bien? Así que tenemos esos dos. Y luego le vamos a agregar esto. E comprendido entre 0 y 1 es el parcialmente inelástico. Y con el E mayor que 1 es el choque explosivo. Así que vamos a tener todas estas situaciones bien entendidas. E insisto, con expresiones lineales que no implican el trabajo con términos cuadráticos, tal como me lo genera la energía. ¿Está? Así que aparece, forzamos que aparecieran para que de alguna manera se puedan trabajar de esa forma. ¿Está bien? Bien, es el famoso coeficiente de restitución. Y bueno, ahí van a encontrar un montón de ejercicios de segundo control, como este que les voy a mostrar acá, donde ustedes, bueno, tienen una pelotita que obviamente tiene un determinado coeficiente de restitución, por ejemplo 0,9. Si fuese 0,9, ¿qué tipo de choque generaría? Casi totalmente inelástico, es decir, parcialmente inelástico. Entonces, bueno, yo suelto la pelotita y no va, como consecuencia de esa interacción, a conservar la energía en cada choque, ¿no? En cada choque voy a ir perdiendo concomitantemente una fracción de la energía. Entonces, el ejercicio típico de segundo control, bueno, da un E, cuántas veces rebota hasta quedarse quieta la pelota. Si el E fuese 1, ¿qué pasa? La pelotita, ¿hasta dónde llega? Hasta arriba de todo, ¿no? Porque el choque es elástico. Choca contra el piso, cambia totalmente el sentido de la velocidad, pero queda la misma que la inicial. Entonces tiene que alcanzar la misma altura de la que salió. Y si no hay rozamiento con el aire, el rebote es así. Si el E se va achicando, por ejemplo, hasta la mitad, vamos logrando esa situación. Y si el E vale 0, bueno, acá no puedo poner 0, creo. A ver si me deja. Sí. Pum. ¿Está bien? Bueno. Solo simplemente para entender este ejercicio en un choque. Fíjense que el E valía 0,5, ¿no? Yo la altura de la que suelto la masa es 3 metros. ¿Hasta qué altura llega la pelotita? ¿Prestaron atención? Sin hacer cuentas. Intuitivamente. Yo les digo que el coeficiente de reducción vale 0,5. Lo suelto desde 3 metros. Rebota. ¿Hasta qué altura cae? Uno pensaría que es hasta la mitad, ¿verdad? Pero no. Llega hasta 0,9 algo, ¿no? ¿Por qué? Porque el coeficiente de reducción mide relación de velocidades, ¿está? En ese tipo de situación. Pero la altura y la velocidad tienen una relación cuadrática. Entonces, si yo simplemente aplico de forma rápida el uso del coeficiente de restitución para este choque, yo lo que tengo es esta situación. Yo suelto la masa desde una cierta altura h. ¿Está bien? Antes del choque, ella va a adquirir una cierta velocidad v previa a la interacción. Como consecuencia del choque, ella va a salir con una velocidad u, que no es v, porque el choque es parcialmente inelástico, con el cual él va a alcanzar ahora una altura que vamos a llamar h final. ¿Está bien? De acá a acá no hay pérdida de energía, por lo tanto la energía es constante. Me queda que la energía potencial gravitatoria es igual a la energía cinética, ¿verdad? O sea que v, ¿qué es? El viejo y querido raíz de 2GH.
¿Está bien? Pero ¿qué me dice el coeficiente de restitución? E es igual a menos la velocidad relativa de alejamiento dividido la velocidad relativa de acercamiento. De los cuerpos que chocan. ¿Quiénes chocan? Pelota y piso. El piso, ¿cómo está siempre? Quieto. Así que su velocidad es 0. Así que en esta expresión, a mí lo que me va a quedar es menos, ¿tá? La velocidad de la masita de alejamiento, menos u, menos 0, dividido la velocidad relativa de acercamiento. La velocidad de la pelotita a la hora de llegar, ¿verdad? Es b, 0. ¿Ah? Ese signo de menos porque acá es para abajo y en otro lado es para arriba. Así que lo que vamos a decir, pasándolo en módulo, es que E es igual a U sobre B. Por lo tanto, la velocidad final es E por B. ¿Está bien? Y de acá a acá la energía de vuelta se conserva. ¿Qué puedo plantear allí? Puedo plantear que un medio de la masa por U al cuadrado es igual a mg por h final. ¿Está bien? Acá la energía se conservó, acá se conservó. No se conservó la interacción. La interacción la represento con el coeficiente de restitución. ¿Está bien? Aplicando el mismo despeje de hoy, me queda que U es raíz de 2g por h final. ¿Está? Pero bueno, yo ya sé que U es E por B. Entonces, cuando yo sustituya acá, me va a quedar que m por u cuadrado, por e cuadrado por b cuadrado sobre 2, es igual a mg por h final. ¿Está? Y m por b cuadrado sobre 2 era igual a mg por h inicial. Así que en definitiva me queda m por g por h por e al cuadrado es igual a mg por h final. Tachativa de las masas, ¿qué me queda? Que la altura final es igual a e cuadrado por la altura inicial. Así que va con el e al cuadrado, 0,25 del h inicial, ¿no? 0,5 por 0,5. Por eso la altura final no es la mitad, sino que es un cuarto del original. Pero así es como lo metemos en los balances, simplemente vinculando una velocidad final con una inicial, con un término lineal, nada cuadrático. ¿Está bien? Bueno, de vuelta, disculpen el accidente de la pizarra. Dejemos por acá. Nos vemos el lunes.